Entonces, vamos comenzando. Yo soy el doctor Quiroz, soy traumatólogo del Hospital Carrión y hoy día vamos a hablar de dos clases. La primera clase va a ser fracturas de astrágalo calcáneo y por ahí algo del quinto metatarsiano. Y la segunda clase va a ser enfermedades metabólicas óseas, ¿ya? La segunda clase es una clase que no, bueno, que no es mucho de nuestra especialidad. Nosotros como traumatólogos vemos más traumas, ¿no? O algún tipo de lesión ortopédica. Pero la enfermedad metabólica, osteomuscular o musculoesquelética, básicamente es el manejo endocrinológico, ya no es el manejo traumatológico, a menos que se fracture, ¿no? Pero sin embargo, vamos a darle algunos alcances, ¿no? O sea, las enfermedades metabólicas las maneja el endocrinólogo, el reumatólogo, si son osteoporosis, ¿no? O algún genetista. Bueno, entonces, sin más preámbulo, vamos a fracturas de astrágalo, que sí, sí vemos nosotros con algún tipo de frecuencia. Antes de hablar de fractura de astrágalo, hay que ver la anatomía. El astrágalo es el hueso que está aquí, que yo estoy señalando con mi mouse, ya es el hueso de la primera línea del tarso. El tarso contiene al hueso astrágalo y al hueso calcáneo, ya el astrágalo por encima del calcáneo. El astrágalo es un hueso que tiene 6 caras, una cara anterior, posterior, lateral medial, superior e inferior. Entonces, este astrágalo ya es un hueso de características sin inserciones, o sea, sin inserciones, no se puede insertar ningún tipo de tendón o músculo. Sin embargo, funge como una polea, ya como una polea. Entonces, el astrágalo tiene 3 partes. Cabeza, la que estoy señalando acá, ¿no? La cabeza se va a articular con el hueso navicular o escafoides, que es este que está aquí, con el mouse. Luego el cuello, que es la transición entre la cabeza y el cuerpo, y luego el cuerpo, ¿no? El cuerpo se va a articular por arriba, por la parte superior con la tibia, está la articulación tibio-talar o tibio-estragalina, ¿ya? El astrágalo también se denomina talo o talus, se llama tibio-talar o tibio-estragalina, y por abajo con el calcáneo, ¿ya? El astrágalo además también tiene dos eminencias, una eminencia lateral o también llamada eminencia peronea, ya que es en forma de una ala, como ven aquí, como esta, y una eminencia medial o tibial que es en forma de coma, ¿ya? Esas estructuras son importantes porque nos va a permitir reconocer el lado del astrágalo. Entonces, el astrágalo se caracteriza muchas veces porque tiene poca irrigación. Es un hueso que sufre de irrigación. El 60% de este hueso es generalmente revestido de cartílago. Al no tener muchas inserciones, es un hueso que muchas veces fácilmente se necrosa, o sea, hay necrosis avascular de astrágalo cuando hay fracturas básicamente a nivel del cuello del astrágalo. ¿Ya? Como les había comentado, el astrágalo es transmisor de energía. Se fractura, sí se fractura, pero más que fracturarse a veces transmite la energía axial. Es decir, por ejemplo, un paciente que se cae parado, ¿no? Viene la energía del suelo hacia el talón, del talón agarra el astrágalo y el astrágalo a veces no se rompe, sino la transmite hacia arriba y se puede fracturar el pilón tibial o la tibia distal, ¿no? Entonces, el astrágalo funge muchas veces como un elemento transmisor de energía. No quiere decir que nunca se fracture. Sí se fractura, pero se va a fracturar de acuerdo a la posición del pie. Si el pie está en flexión o en extensión, o en dorsiflexión o en flexión plantar, entonces ahí recién pues puede haber algún tipo de fractura propia del astrágalo. Y como también ven en la figura, el astrágalo tiene múltiples agujeros vasculares, ¿no? Estos que, a ver, no sé si ya tengo estos huesos que están aquí, son los huesitos vasculares, y ahí obviamente hay más, ¿no? Hay muchos más, y a nivel de estos huesos va a venir la circulación. Sin embargo, la circulación es pobre. El 60% del astrágalo está revestida de cartílago articular y no tiene ninguna inserción muscular, no es insinsercional. Si hablando ya de la parte anatomía vascular, de la parte anatómica vascular, vamos a ver que el astrágalo va a depender de 3 arterias, ¿no? Una arteria que es la arteria tibial posterior, la tibial anterior
y la peronea. De la peronea, una rama de la peronea, que es la perforante peroneal. Esta es la cabeza, este es el cuello y este es el cuerpo. Entonces, acá estaban los agujeros que les mencionamos en hace un momento, ¿no? Entonces, la anastomosis de la perforante peroneal con la tibia anterior van a dar la famosa arteria del seno del tarso que va a irrigar a la parte del cuello y parte del cuerpo del astrágalo. Y la arteria tibial posterior va a dar a la arteria del canal del tarso. Son arterias diferentes que va también a irrigar a la parte posterior del astrágalo. O sea, cuando hay una fractura, por ejemplo, de este nivel, va a ser dependiente, por ejemplo, de la arteria tibial posterior. Si una fractura de este nivel va a ser dependiente, por ejemplo, de la tibial anterior. O sea, va a depender, la irrigación va a depender, o perdón, la fractura va a depender del lugar donde, la consolidación de la fractura va a depender del lugar donde haya sido la fractura. No es lo mismo que se fracture el cuerpo del astrágalo que se fracture el cuello. El cuello tiene peor pronóstico al momento de consolidar, porque aquí hay menos vascularidad que en el cuerpo, ¿no? El cuerpo, por ejemplo, aquí tiene dos pedículos. Tiene un pedículo acá y un pedículo acá. El cuello solamente tiene un pedículo nada más. Entonces es diferente que fracture el cuerpo del astrágalo que el cuello del astrágalo. Por eso que cuando se fractura el cuello del astrágalo, el pronóstico es peor. Nuevamente lo mismo, ¿no? Recordamos que, y pueden ver en el examen, que el astrágalo depende de tres arterias: tibial posterior, tibial anterior y peronea. La peronea y la tibial anterior se van a anastomosar para dar la arteria del canal del tarso y la tibial posterior la del seno del tarso. Nuevamente aquí es para que vean que básicamente la arteria del canal del tarso ya va a dar la mayor circulación al cuerpo del astrágalo, ¿no? Que es esta acá, ¿no? La arteria del canal del tarso va a dar la mayor parte circulatoria a nivel del cuerpo del astrágalo. Sin embargo, estas fracturas de astrágalo son las segundas fracturas a nivel del tarso en frecuencia. Las primeras cuáles son calcáneo. El calcáneo se fractura más frecuentemente que el astrágalo. A nivel del pie, de todo el pie, de las tres filas, porque el pie, acuérdense que se divide en antepié, medio pie y retropié. El retropié son las que contienen la primera línea del tarso, que es astrágalo y calcáneo. Astrágalo y calcáneo igual a retropié, ¿ya? Ahí, a nivel de todas las fracturas del hueso, de calcáneo, de cuboide, de metatarso, de falange, están entre 3 a 8%. Y a nivel de todas las fracturas de todo el cuerpo, entre 1 a 2%. El lugar donde más frecuentemente hay fracturas es en el cuello, en un 50%, luego el cuerpo en un 40% y luego en la cabeza en un 10%. La mitad de estas fracturas son por accidentes de tránsito, de estas un 10% aproximadamente son fracturas expuestas, perdón, y entre ellas también estas fracturas, al ser de alta energía, se van a asociar a otras fracturas, por ejemplo, fracturas de tobillo, que son fracturas maleolares en un 45%, fracturas de calcáneo hasta un 18%, fracturas de metatarso, cualquiera de los metatarsos también hasta un 18%. Y luego se van a complicar con necrosis avasculares, maluniones o artrosis postraumáticas. Esto van a ser como complicaciones de las fracturas, ¿ya? Las causas generalmente les estoy contando que son la mitad de ellas producidas por accidentes de tránsito, entre ellas auto, ¿no? Es el famoso, la fractura del aviador, también se le llama, que es el mismo mecanismo cuando hay fracturas de auto. ¿Cómo es este? El paciente conlleva el pie hacia adelante y la parte del domo tibial va justo a colisionar con la parte del cuello del astrágalo. Ya lo veremos en una imagen más adelante. Las caídas de altura también pueden producirte fractura de astrágalo, más si hay exposición, pero la caída de altura más te va a dar fracturas de calcáneo como primero en frecuencia, luego te daría fracturas de astrágalo, ¿no? El accidente de aviación, ya les he comentado, fractura del aviador, es fracturas de astrágalo también, pero solamente del cuello del astrágalo, ¿ya? En deportes, el nose boarder es cuando hay una fractura del proceso lateral, es esa lesión o es ese tubérculo lateral que es en forma de coma, ese es el proceso lateral, o también se llama fractura del isquiador. Ya lo veremos también más adelante cuando veamos parte por parte. La parte clínica, dolor, toda fractura tiene que doler. La amplitud del movimiento, o sea, el rango articular es dolorosa y es disminuida. Incluso puede haber un tipo de crujido, crepitación. Hay tumefacción, hay aumento de volumen a nivel del retropie o medio pie. Hay dolor cuando lo tocas
incluso ya les había comentado que la repetición, incluso hay equimosis y muchas veces puede haber flectenas, ¿ya? La flectena se produce por el desprendimiento de energía a través de la piel, ¿no? Y la piel forma, pues, ampollas o flectenas, que pueden ser claras o hemorrágicas. Si son claras, son de menos energía, y si son hemorrágicas, son de mayor energía. Estas flectenas me conllevan a un daño de parte blanda, y esto en verdad me conlleva, pues, a un riesgo si es que uno quiere operarlo. Como les había comentado en alguna clase, primero hay que esperar que mejoren las partes blandas, que no haya ninguna flectena, que se dé el signo de la arruga, y luego ya uno recién va a pensar en algún tipo de cirugía. Si hablamos en la cabeza del astrágalo, les había comentado que solamente es el 10%, y hay dos tipos de fracturas de astrágalo, de cabeza de fractura de astrágalo. Una es por compresión y la otra es por cizallamiento. Cuando es por compresión, la cabeza de astrágalo, que es esta de aquí, ya va a comprimirse con el hueso navicular o escafoides del tarso, y al final pues va a producir un estallido. Esto básicamente es por una flexión plantar cuando el pie se va hacia abajo, ¿no? Y esto es en la porción medial del pie. O si no, también pues es por un cizallamiento, y se produce por una aducción forzada más una inversión del antepié. ¿Cómo es ese cizallamiento? Por ahí hay una inversión del pie muy forzada y el astrágalo se va hacia adelante, ¿ya? Y la parte del escafoides navicular se va hacia atrás. Y hay un cizallamiento donde hay una pérdida de la congruencia articular. No son tan comunes, pero también se pueden ver. Es ahí donde afecta la articulación talo-navicular, ¿ya? Talo-navicular, o mejor aún la escáfolo-navicular, ¿ya? Luego viene la fractura más común, que es la fractura de cuello de astrágalo. Esta fractura de cuello de astrágalo, esta es la que se conoce como la fractura del aviador, que es en un 50% de frecuencia, ¿ya? O también se da en accidentes automovilísticos, en el paciente que es piloto. ¿Qué pasa? Cuando un paciente piloto tiene una colisión frontal, o un aviador en la antigüedad, pues, cuando habían estos, este, estos accidentes aéreos y habían sobrevivientes, o cuando se hacían necropsias, muchos se encontraban con fracturas del astrágalo. Entonces, ¿qué pasaba? Que ahí había una dorsiflexión forzada del pie, así como esto, ¿no? Dorsiflexión hacia arriba, dorsiflexión forzada. Y esa dorsiflexión forzada, ¿ya? Hacía que el domo del astrágalo, la parte anterior del astrágalo, choque con el cuello del astrágalo, produciendo pues una fractura a nivel del cuello del astrágalo, ¿no? Entonces la fuerza plantar dirigida hacia dorsal, o sea, hacia arriba, con un punto fijo de la tibia distal, haría que haya una fractura a nivel del cuello, ¿ya? Eso genera pues la famosa fractura del aviador o del cuello del astrágalo. Estas fracturas son los que más hacen necrosis avascular de cuello de astrágalo. ¿Ya? A veces son hasta el 50% de estas fracturas, a veces te dan exposición. Obviamente es más en varones, el varón maneja más moto, el varón maneja más auto, por ende la frecuencia es mayor en varones. De estas, la mitad son expuestas aproximadamente, y son asociadas a múltiples lesiones musculoesqueléticas en un 64%, en un 30% casi se asocian a una fractura de malleolo medial, y en un 15% se van a asociar a lesiones en columnas, lesiones por compresión en columna o hernia en columna, ¿no? El malleolo medial es el lado medial del tobillo, ¿ya? Ya. Luego, pues, para evaluar básicamente la parte del astrágalo y del cuello de astrágalo, tenemos que ver la radiografía. Primero, para ver la radiografía del astrágalo, hay que sacar dos tipos de radiografía, de tobillo y de pie. En la de tobillo tenemos que ver una radiografía anteroposterior del tobillo, para ver si no hay ninguna incongruencia articular, una radiografía lateral del tobillo y una radiografía de mortaja. La radiografía de mortaja es una radiografía anteroposterior, pero con 15 grados de rotación interna. Es la radiografía de mortaja. Luego también vamos a ver una radiografía anteroposterior de pie, lateral de pie y oblicua de pie, ¿no? Pero la proyección, que es básicamente para el astrágalo, y si yo quiero ver más aún el cuello de astrágalo, es la proyección de Canale, que se da en 15 grados de pronación, con el ángulo de los rayos X de arriba hacia abajo,
en 75 grados de inclinación, ¿ya? Esto me va a dar la incidencia de canal, que es para ver la de cuello de astrágalo. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos, este aquí es una lateral de tobillo, donde vemos pues aquí el astrágalo, lo que estoy dibujando acá, ¿no? Este es la cabeza, el cuello y el cuerpo. Es un paciente que ya ha sido operado, se le ha colocado unos tornillos, ya veremos más adelante. Esta es una radiografía antero-posterior, ¿ya? Pero más que antero-posterior es una mortaja. ¿Cómo sé que es mortaja? Porque tiene aquí el pie hacia adentro, en rotación interna en 15 grados. En la radiografía de mortaja vemos el pie y vemos cómo la articulación tibio-talar está congruente y está bien separada, ¿no? Y no hay superposición del peroné con la tibia. En una radiografía de tobillo que no es de mortaja, en una AP hay superposición del peroné con la tibia, de la tibia con el peroné. Entonces, en este caso no la hay, ¿no? Aquí nuevamente se repite la lateral y esta es una incidencia de canales, donde aquí se ve el astrágalo, se ve la cabeza del astrágalo o del talo, y aquí se ve el cuello, ¿no? Entonces, esta incidencia del cuello del astrágalo es la incidencia de canales, en 15 grados de pronación. Luego, si uno quiere ver, pues, o planificar la fractura de astrágalo, tengo que sacar una tomografía. La tomografía es importante para planificar mi cirugía si es que tengo algún tipo de fractura articular. El hueso de astrágalo, de por sí, al tener 60% de cartílago, me indica que el 60% es articular. Es decir, se articula con otro hueso. Por ejemplo, por arriba, como ya saben, se articula con la tibia, por adelante con el navicular o escafoides y por abajo con el calcáneo. Entonces, si hay una fractura a nivel de cualquiera de esas articulaciones y si no se arregla de manera adecuada hasta en un 100%, entonces puede haber o va a haber indiscutiblemente una necrosis. Y aparte de la necrosis, más aún una artrosis, ¿ya? Y la artrosis va a ser una artrosis postraumática secundaria a un desplazamiento no resuelto. Entonces la tomografía va a servir para eso, justo para ver qué tanto daño articular tengo viendo las tres incidencias, ¿no? Una incidencia sagital, una incidencia coronal y una incidencia axial, para evaluar, pues, si hay un desplazamiento, si hay pérdida ósea. Por ejemplo, aquí, este es el calcáneo, esto que está acá, y esto es el astrágalo. Aquí vemos que acá hay un hueco, ¿no? El astrágalo es todo esto que está acá, está fracturado en varias partes y aquí hay un hueco, por así decirlo, ¿no? Este hueco me indica a mí que ha habido pérdida ósea, es decir, que yo seguro, si es que lo quiero operar, voy a pedir injerto óseo para poder rellenar ese espacio. La tomografía va a confirmar el desplazamiento, va a demostrar luego una reducción articular de la articulación subtalar, la que está debajo del astrágalo, la que se articula con el calcáneo. La articulación subtalar quizás es la más importante del pie, que ya veremos más adelante. Y también vamos a evaluar si hay algún tipo de conminución o fractura subcondral. Ahora, la siguiente imagenología es la resonancia magnética. La resonancia es importante no para ver la parte aguda de la fractura o para ver desplazamiento, sino para ver la complicación mediata más frecuente, que es la necrosis avascular de cabeza o cuello de o cuello de astrágalo, perdón. Entonces, esta resonancia magnética me va a permitir valorar el error temprano de una necrosis avascular de astrágalo, ¿ya? Entonces, en las zonas de osteonecrosis se va a ver el hueso recontra oscuro, se va a ver áreas de necrosis a nivel del domo del astrágalo, ¿no? Y eso me indica a mí que el pronóstico de esta fractura no es tan bueno, ¿no? Y también vamos a valorar a qué nivel está la lesión o de qué arteria depende. ¿Y por qué quiero saber de qué arteria depende? Porque depende de eso voy a dar un tratamiento más adecuado. Luego, para tratar una fractura de astrágalo tengo que clasificarlo, ¿no? Siempre antes de tratar hay que clasificar. La clasificación no la hago porque nos gusta, sino la clasificación lo hacemos para tratar de manera adecuada y uniforme a una fractura, en cuanto a fracturas. Entonces tenemos la clasificación de Hawkins, que es una clasificación súper antigua, ¿ya? Que viene desde 1980 más o menos, y el criterio va a ser primero ver los componentes, el compromiso, perdón, del aporte vascular, qué tipo de rama se ha lesionado, y también la pérdida de la congruencia articular con las articulaciones circundantes. Ya lo veremos más adelante. Sin embargo, también tenemos la famosa clasificación de AO, que es una clasificación alfanumérica. Entonces, vamos a ver primero esta clasificación de AO.
¿ya? Que le da un número y una letra a la fractura, y eso va a depender de la zona de la fractura. Por ejemplo, al tener el lesionado el pie, ya se dice que se le coloca, perdón, el número 8. Si se lesiona el astrágalo, se coloca el número 1. Acá está, ¿no? 8, 1, talus, ¿no? 8, 1. 8 por pie y 1 por astrágalo. Para esto, seguro ustedes ya saben lo que es una clasificación de AO. Es una clasificación alfanumérica en la cual vamos a poner números y letras a la fractura. Entonces, esa es una clasificación universal, ¿no? Entonces, si es que yo tengo una fractura a nivel del pie, ¿ya? A nivel del pie y justo en el talo, en la primera línea del tarso, va a ser 8-1. Y le voy a poner como subclasificación punto 1 si es en cuerpo, punto 2 si es en cuello y punto 3 si es en cabeza. Entonces, si por ejemplo tengo una fractura, doctor, hay una fractura 8.1.2, ya sé que es una fractura de cuello de astrágalo. Doctor, tengo una fractura 8.1.3, si así me dice mi residente, entonces ya sé que es una fractura de cabeza de astrágalo, ¿no? Entonces, esta clasificación es importante para dar tratamiento. Sin embargo, por la frecuencia, vamos a ver básicamente a prioridad las 8.1.2 y eso vamos a subclasificar nuevamente y vamos a ver qué hay desde la A hasta la D. La 8.1.2A es una fractura de cuello de astrágalo no desplazada. La 8.1.2B es una fractura también de cuello de astrágalo desplazada, pero a nivel subtalar, o sea, a este nivel, ¿no? Esta es la articulación subtalar o subastragalina. La 8.1.2C es un desplazamiento subtalar y tibiotalar, ¿ya? Y la 8.12D es una pérdida de congruencia subtalar, tibiotalar y talonavicular, ¿no? Acuérdense que este hueso navicular, ¿no? Entonces, aquí hay pérdida de congruencia de 3, de 2 y de 1, y aquí no hay pérdida de congruencia. Entonces, estas pérdidas de relaciones también se denominan Hawkins. Hawking 1, que era la clasificación antigua que habíamos mencionado antes, es una fractura no desplazada. Hawkins 2, o también llamado 8.1.2b, es un desplazamiento a nivel subtalar. 8.1.2c es un desplazamiento subtalar y tibiotalar. Hawkins 3, y Hawkins 4 es la de peor pronóstico, también es 8.1.2D, y se da la pérdida de congruencia talonavicular, subtalar y talonavicular, ¿no? Y tibiotalar, perdón. Las tres incongruencias. Entonces, obviamente, a mayor Hawkins, peor pronóstico. Entonces, lo mismo, clasificación de Hawkins, ¿no? Aquí vamos a ver de manera radiográfica. Tipo 1, solamente se ve un pedículo afectado. La de tipo 1 no está desplazada. Es una fractura no desplazada, como ven aquí. Acá está la fractura, ¿ven? Ahí está la fractura. No presenta alteración articular ninguna, por ende, el riesgo de necrosis es muy bajo, hasta un 10%, ¿no? Entonces, muchas veces se trata con yeso o con osteosíntesis, y va a depender. ¿Va a depender de qué? Si es un paciente poco activo, por ejemplo, un paciente que no depende mucho o que por ahí no quiere operarse, podemos poner un yeso, una bota de yeso sin carga por 6 a 12 semanas con un tobillo en 90 grados. Pero es un paciente joven como nosotros que quiere caminar o que hace deporte o que pues deambula muy repetidamente, sí hay que fijarlo y hay que poner un tornillo. ¿Para qué? Para que ese tornillo pueda mover, o perdón, para que ese tobillo lo pueda mover de manera rápida. Es decir, yo fijo la fractura de manera interna y ahí tranquilamente voy a poder mover el tornillo, el tobillo, perdón. A diferencia de la bota de yeso, con una bota de yeso no voy a poder mover el tobillo y luego cuando se quite ese yeso, si bien es cierto, va a estar pegada a la fractura, pero a costa de una rigidez de tobillo, ¿ya? Entonces, ese es uno. Tipo 2, ya van a haber dos pedículos afectados, los vasos que van al cuello y que van a penetrar por el seno y por el canal del tarso. Aquí la complicación necrótica es mayor, llega hasta a veces hasta un 50% de necrosis. Acá sí va a haber la parte de la subluxación subastragalina y esta sí va a presentar una urgencia ortopédica. Esta es la reconstrucción subastralina, pierde la congruencia. ¿Y por qué es una urgencia ortopédica? Porque si yo no lo reduzco de manera rápida, ya, entonces sí se puede necrosar el astrágalo de manera también rápida y temprana. Por eso se considera una urgencia en traumatología toda fractura que pueda
complementarse con una, o complicarse, perdón, con una necrosis avascular. Entonces, para yo poder reducir esta luxación o esta pérdida de la congruencia, tengo que hacer a veces hasta doble abordaje. Entonces, primero hago un abordaje medial, que es este que está acá, este es el primer dedo, este es el abordaje medial de más o menos de 4 o 5 centímetros, donde yo voy a evaluar y poder ver directamente el escafoides y el astrágalo, la articulación talonavicular. Y a veces, si no es suficiente, tengo que agregar un abordaje lateral, ¿ya? Si es una reducción inadecuada, si no se puede reducir fácilmente con este primer abordaje. Y tengo que evaluar también aquí la articulación tibio-talar y ver pues cómo está el retenáculo extensor. Y para tener una idea más o menos de cómo se hacen los abordajes, entre abordaje y abordaje, porque esta incisión está por acá más o menos, ya tiene que haber un mínimo de 6 centímetros de separación. Si es menos de 6, hay mucha probabilidad que este colgajo que está acá se necrose. ¿Ya? Esta parte del tobillo y de la tibia tiene muy poca vascularidad. Es por eso que se complica muy fácilmente. Entonces, básicamente, si yo tengo una fractura desplazada o pocamente desplazada del cuello de astrágalo, voy a poder colocar tornillos, ¿no? Esos tornillos pueden ser paralelos, como en este caso, o cruzados, ¿no? O cruzados, como en este caso. Son tornillos de característica cortical de diámetro de 3.5. Y lo puedo poner de adelante hacia atrás. Esta es la cabeza y este es el cuello. De adelante hacia atrás. Si es que es una fractura conminuta de cuello, ¿no? Como en este caso se va de adelante hacia atrás. Pero si es una fractura simple, si no es conminuta, puedo ponerlo de atrás hacia adelante, cuando hay un mínimo desplazamiento y a su vez no hay conminución del cuello. Acá puedo poner un tornillo desde atrás, esta es la parte de atrás del astrágalo, hacia adelante, ya tratando de lesionar el tendón de Aquiles, tratando de ver bien la fase crural y dándole una dirección de abajo hacia arriba, de abajo hacia arriba. Esto puede hacerse si hay un desplazamiento mínimo o menor, como en este caso de aquí, ¿no? Luego, pues, en el postoperatorio de estos pacientes operados, si bien es cierto, no pueden pisar, pero sí tienen que mover el tobillo para evitar la rigidez. Tiene que ser una movilización temprana, rápida, a tolerancia y supervisada. Ya no puede apoyar hasta que por lo menos se evidencie una consolidación radiológica, a veces como máximo hasta los 4 meses. Sin embargo, puede ser que sea antes. Eso va a depender del control radiográfico. Y las complicaciones, aún así operando, se puede complicar hasta un 50% y puede dar una artritis postraumática hasta un 60%. ¿Ya? La de tipo 3 es peor pronóstico, son 3 pedículos afectados, se luxó la subastragalina, se luxó también la tibioastragalina, ya hay pérdida de congruencia del tobillo y de toda la pierna, la mitad de estas son expuestas, y aquí sí la necrosis es básicamente hasta un 90%. Por eso cuando uno también la trata como una urgencia traumatológica, si bien es cierto, reduce muy bien la articulación tibio-talar y talonavicular o subtalar, pero como ha pasado un tiempo sin aporte vascular, pues hay un gran riesgo del 90% de que pueda haber una necrosis de astrágalo, por lo menos de la cabeza, al estar en desprendimiento. El tratamiento, de hecho, va a ser una reducción abierta. Vamos a hacer un corte medial o lateral. Primero comenzamos con medial para tratar de reducir, o sea, volver la congruencia articular en esa articulación, valga la redundancia. ¿Ya? Y si hay una artrosis postraumática, al final va a acabar en artrodesis subastragalina primaria, que significa que va a fusionar la articulación subastralina con el astrágalo. Eso básicamente para evitar algún tipo de un dolor recurrente, ¿ya? Y por último, si ya hay necrosis, se quita el astrágalo. El quitar el astrágalo se llama talectomía, de talo, ¿no? Entonces, primero se hace un abordaje medial. Este es el malleolo medial, este es el malleolo lateral, ¿ya? Entonces, muchas veces, para poder mirar el astrágalo, uno tiene que hacer un corte a este nivel. Se llama osteotomía. Osteotomía, tomía, corte, osteohueso. Se hace un corte a este nivel y se abre como un libro el malleolo medial. Ahí yo puedo ver directamente el astrágalo. Reparo el astrágalo con un tornillo, con lo que tenga, y luego reparo, pues, nuevamente el malleolo medial. Eso se llama la técnica de Chevron, donde yo voy a hacer osteotomía medial de tobillo para poder evaluar bien el astrágalo y poder repararlo de manera currente para luego nuevamente volver a reparar
el malleolo medial, ¿ya? Sin embargo, lamentablemente, al hacer un Hawkins 3 y tener dos vehículos como mínimos afectados, hay pobres resultados, hasta un 90% son malos, hay necrosis vascular a veces hasta un 100%, hay consolidaciones viciosas en la mitad, hay retraso en la consolidación en un 20%, hay pseudos bastantes y lo que también hay regularmente es artrosis o artritis degenerativa, no es el dolor constante posoperado porque igual si lo dejan luxado también va a ir mal, ¿no? Entonces, cuando uno tiene una luxación con desplazamiento o una fractura con desplazamiento, lo que hay que hacer es hacer técnicas de reducción, o sea, traccionar como aquí, jalar, traccionar y darle el contrario al desplazamiento. Es decir, por ejemplo, esta parte de antepié se ha ido hacia medial, ¿no? Entonces lo que yo voy a hacer es jalar y darle al contrario, hacia lateral para darle la congruencia articular a la parte fracturada, ¿no? Igual acá es al revés, acá se va hacia lateral, yo voy a aplastar o darle una mano hacia medial para mejorar la congruencia. Entonces, eso se hace básicamente con manipulación, contracción y contratracción, más manipulación en eversión o inversión. Entonces, acá lo mismo, ¿no? Se hace la tracción y contratracción. A veces sí hay un ayudante que está haciendo la contra, a veces no, depende del desplazamiento. Luego aumentamos la deformidad para darle más laxitud a mi lesión. Obviamente esto se hace anestesiado, bloqueamos el tobillo o en sala de operaciones. Luego se hace la inversión y por último, pues se hace una reducción más forzada de la fractura. Sin embargo, hay muchas veces que no queda tan alineada y por ende, pues, el paciente tiene que someterse a una cirugía. La de tipo 4 es la de última, el Hawkins 4. Acá hay 3 pedículos afectados. Acá hay una luxación subastragalina, tibioastragalina y astraloescafoidea y definitivamente puede presentar necrosis e incluso hasta la cabeza se puede necrosar, la cabeza del astrágalo. Esto básicamente va de acto seguido de una artrodesis. ¿Qué es una artrodesis? Es fusionar dos articulaciones, ¿no? Es poner un tornillo en una articulación para que esa articulación no tenga una movilidad, no tenga un rango articular deseable. O sea, si bien es cierto, no me va a doler porque la artrosis duele mucho, pero por otro lado tampoco voy a mover. Voy a poder caminar, pero el movimiento va a ser muy, muy restringido. Y ante eso tenemos la famosa artrodesis de Blade, en la cual uno saca un chip óseo y ese chip óseo se va a artrodesar con la parte de lo que queda de astrágalo. Así más o menos, uno saca un chip y luego ese chip se fusiona con el astrágalo para mantener una artrodesis tibiotalar, ¿no? Ahí está nuevamente, ¿no? A veces acá se sacó un chip, luego aquí se colocó y se hace una artrodesis tibiotalar, ¿no? Con lo que queda de astrágalo. Entonces, esto aquí es importante para evitar el dolor. La artrodesis se da para cuando el paciente tiene mucha artropatía degenerativa, mucho dolor, y ahí pues yo voy a tener que fusionarlo para que ya me deje de doler. El paciente va a caminar, va a deambular, pero pues con un rango articular bien limitado. Las complicaciones son artrosis subastragalina, consolidación viciosa, retardo de consolidación, pseudoartrosis e infecciones. Y luego para evaluar, si yo quiero evaluar radiográficamente, por lo menos a priori, una fractura de astrágalo y evaluar bien cómo se va a complicar y si se va a complicar con una necrosis, con una radiografía de tobillo es suficiente, donde yo voy a poder ver aquí el signo de Hawkins, que no es un signo muy específico, pero sí muy sensible. Si yo veo aquí, por ejemplo, todo de manera ploma o blanca, entre comillas, significa que aquí hay necrosis. Se ve aquí una radiolucidez subcondral, significa que aquí no hay necrosis. Entonces, si yo veo todo el mismo color, posiblemente hay una necrosis de cuerpo, incluso de astrágalo. Pero para esto muchas veces, la artrodesis no es suficiente, también causa dolor. Y ahora último están entrando las famosas prótesis de tobillo, en la cual uno va a raspar la parte del astrágalo por arriba y la parte de la tibia por abajo, para dar una carga más controlada de la artrosis, ¿no? Y estos son un tipo de prótesis. Hasta ahorita no hay una prótesis de tobillo ideal para un paciente. Luego tenemos también, esto es en cuanto a fracturas de cuello. Luego también tenemos las fracturas de cuerpo de astrágalo. Si bien es cierto, no son tan frecuentes, son hasta el 40%, depende de la literatura, otros hasta el 20%, otros hasta el 30%,
pero no son tan frecuentes. Lo que sí es frecuente es que esta fractura de astrágalo se asocia a alguna otra fractura, entre ellas el tobillo, y del tobillo a malleolos, y de lo malleolo al malleolo lateral. Ahí se va a afectar más frecuentemente. El mecanismo de este tipo de fractura de astrágalo es una carga axial, es decir, el paciente se cae parado y hay una flexoextensión o dorsiflexión del pie, ¿no? De estas fracturas, el 50% se van a asociar a necrosis. Si se luxa, o sea, si hay una luxación, si hay una pérdida de congruencia, va a ir hasta un 50% de necrosis, y si no hay pérdida de congruencia y no hay luxaciones, solamente hasta un 20%. Hay de varios tipos, acá son los más importantes, de tipo 1 en un corte coronado sagital y de tipo 2 en un corte horizontal, ¿no? Sin embargo, pues más o menos un 25% de estas fracturas van a ser del cuerpo del astrágalo, ¿no? Y del cuerpo del astrágalo, de ese proceso lateral del astrágalo, que también se le llama la fractura del esquiador, la fractura del proceso lateral, la fractura del tubérculo lateral, la fractura de la faceta posterior, o también como esquiador el snowboarder, ¿no? Esa fractura que se da a nivel de la cara lateral del astrágalo, ¿no? Si uno saca una radiografía, muchas veces hay que ver las caras laterales del astrágalo para poder evaluar bien si no hay una fractura del proceso lateral. El mecanismo siempre va a ser una dorsiflexión forzada más inversión. Pero para esto, por ejemplo, esta es la radiografía. En la radiografía, si uno lo nota, uno lo ve rápido, no aparece ningún tipo de fractura. Pero aquí, por ejemplo, hay una pequeña lesión, si uno lo mira de manera maliciosa. Entonces, ante eso, la clínica manda. ¿Cuál es la clínica? Aumento de volumen, dolor, equimosis, limitación. Saco una placa y no veo nada, tengo que ponerme a pensar. Entonces, ahí lo más probable es que yo le pida una tomografía. Y con una tomografía yo voy a poder evaluar bien la fractura en su dimensión y voy a poder planificarla y voy a poder tratar. ¿Ya? Listo, hacemos un break, chicos, de 5 minutos y hablamos de fracturas de calcáneo.
Listo, ahora continuamos con fracturas de calcáneo. El calcáneo es el primer hueso de la primera fila del tarso, es el hueso más inferior del pie, es el hueso en que tú pisas y que sientes el suelo, ¿no? Es el hueso más inferior de todo el cuerpo, es el que recibe casi toda la carga de toda la pisada, ¿no? También, al igual que el astragalón, tiene 6 caras: cara superior, cara inferior, cara lateral o externa, cara anterior, cara interno-medial y cara posterior, ¿no? Entonces, ante ellos, la parte más importante a saber para traumatología en cuanto al calcáneo es esta, la articulación subastragalina. Debajo del astrágalo es esta, toda esta articulación, todo esto que está acá, ¿no? Esta es la articulación subastragalina, en una forma de S, ¿no? Esta articulación subastragalina que se da entre el astrágalo y el calcáneo va a obtener el mayor componente de fuerza ante una pisada o ante una caída. Cuando uno tiene una fractura de calcáneo, lo que uno quiere o el principal objetivo al momento de tratar una fractura de calcáneo es justo esto: restituir la articulación subastragalina. Si esta articulación no se puede restituir, o si por ejemplo cambia la anatomía, la pisada cambia. Se forma un pie plano traumático, un pie cabo traumático y luego vienen dolores postraumáticos. Para ver bien la, esta articulación subastragalina hay dos ángulos: el ángulo de Böhler y el ángulo de Guisan. El ángulo de Böhler me va a dar la altura del astrágalo y el ángulo de Guisan me va a dar el aplanamiento del astrágalo. Este ángulo de Böhler se da o se saca, al igual que el Guisan, con una radiografía de tobillo. Entonces, para evaluar nuevamente bien la parte circulatoria del calcáneo, hay que saber que, a diferencia del astrágalo, el calcáneo es un hueso muy hiperarchivascularizado. Tiene irrigación a predominio de la arteria tibial posterior. Es un hueso esponjoso. Si tú lo rascas al calcáneo, al toque se llena de sangre. Es un hueso que es muy vascularizado. Tú, cualquier tipo de lesión aquí, por ejemplo, se llena rapidito de sangre, ¿no? Entonces, es un hueso que muchas veces se deshace fácilmente si lo tocan, ¿ya? Entonces, hay que saber también que el calcáneo, al ser la parte más inferior, también tiene pues algún tipo de inserciones, y la inserción más importante del calcáneo es el tendón de Aquiles. El tendón de Aquiles se va a insertar en la parte anteroposterior del calcáneo. Ya es aquí que, a nivel de algunas bursas retrocalcáneas o subcutáneas, se va a insertar el tendón de Aquiles, que es el tendón, uno de los tendones más fuertes del cuerpo. ¿Ya? También vamos a tener que hay algún tipo de retináculos como flexores y extensores que van a dar movimiento al pie a través del calcáneo. Y aquí vamos a tener, por ejemplo, este ejemplo de retináculo flexor, ya que cuando este retináculo se engruesa por algún tipo de patología, machuca el nervio tibial posterior y me va a dar el famoso síndrome del túnel del tarso. El síndrome del túnel del tarso es una compresión a nivel del nervio tibial posterior producto de la inflamación, por así decirlo, o por la hinchazón, o por, básicamente más, por la fibrosis del retináculo flexor. Así como hay síndrome del túnel del carpo, que es por el retináculo flexor de la muñeca, también hay síndrome del túnel del tarso, que es por el retináculo flexor del pie. Y aquí se aplasta el nervio tibial posterior. En la muñeca se aplasta el nervio mediano. Entonces, cuando uno saca una radiografía, se va a evaluar trabéculas de tensión o tracción y de compresión, ¿ya? Y se va a ver que en esas trabéculas al final se va a formar un triángulo neutral. Este triángulo neutral es el punto débil ante una caída del calcáneo. Mediante la frecuencia vamos a ver que el calcáneo es el 2% de las fracturas de manera general, y el 60% de fracturas del tarso. De estas fracturas, hasta el 30% son extraarticulares, pero más son intraarticulares. O sea, el calcáneo es un hueso extra e intraarticular. ¿Por qué intraarticular? Porque se articula pues con el astrágalo.
se articula por arriba con el astrágalo y se articula por adelante con el hueso cuboides. Ya lo veremos. Entonces, cuando se fractura la parte articular del calcáneo, se llama una fractura intraarticular y son las más frecuentes. Este calcáneo se puede lesionar por accidentes de tránsito o caídas de altura, que son las más frecuentes. Y cuando es caída de altura, lo más frecuente es que se lesione de manera bilateral. Es también en varones en un mayor porcentaje y básicamente en un varón joven. El 5% son fracturas abiertas y hasta el 9% son fracturas bilaterales. El 10% se va a asociar a fracturas de columna vertebral, básicamente columna dorso-lumbar, pelvis, cadera, rodilla y pilón tibial. Pero para saber nosotros cómo es la distribución o cómo se podría producir estas fracturas de calcáneo, hay que ver la biomecánica del calcáneo. Y esto funciona como un trípode. ¿Cuál es el trípode? El trípode es astrágalo, que es el que está verde, calcáneo el amarillo y por adelante el hueso escafoide. Ese es el trípode de la distribución de cargas, es decir, uno cuando pisa hay una fuerza de abajo hacia arriba y como reacción hay una fuerza de arriba hacia abajo. Entonces la fuerza va a ser distribuida por astrágalo calcáneo y se va a distribuir hacia adelante a través del hueso navicular y luego a los 5 dedos. Entonces esta distribución de carga que se da a través del astrágalo va a corresponder básicamente en un 58% a la articulación subastralina, es decir, la articulación que está debajo del astrágalo o subastragalina va a captar el 58% de fuerza de toda la pisada. El resto va a ser distribuida a la articulación astrágalo-escafoidea y esto se va a distribuir a cada dedo del pie. Entonces, el 58% de toda la fuerza de la pisada va a ser solamente en la articulación subastragalina. Y de ese 58%, el 75% de solamente ese 58% va a ser transmitida a la faceta posterior de la articulación subastragalina, a la parte posterior de la articulación subastragalina. Es allí mismo donde se localiza el pico de presión. Por eso es que la articulación subtalar o subastralina posterior es la más vulnerable a las fracturas cuando el paciente se cae de pie. Cuando uno tiene una fractura de calcáneo y ve una radiografía, se va a ver que la faceta posterior es la que siempre se lesiona. En un 75% se va a lesionar siempre. Y el objetivo es recuperar esa altura, ¿no? De la articulación subtalar o subastralina, recuperar la anatomía, la armonía de la articulación. Es un procedimiento difícil, complejo. La mayoría de estas fracturas de calcáneo quedan con secuelas. Y hay varios mecanismos de lesión. Hay un mecanismo indirecto que es por tracción, que es extraarticular, que son fracturas por avulsiones, avulsión del subdentáculum tali, avulsión que es una parte del calcáneo, avulsión de alguna tuberosidad, talón en inversión. En verdad son menos frecuentes, pero las más frecuentes son por carga axial, o sea, por caídas de altura, accidentes de tránsito. Aquí el talón se da en inversión con el astrágalo empotrado durante la eversión forzada, y aquí el ángulo crucial de Guisan es el ángulo que va a tener mayor preponderancia cuando uno mide la fractura. Acá están los mecanismos que había comentado, son mecanismos por avulsión. Por ejemplo, aquí el tendón de Aquiles avulsiona una parte del calcáneo, ¿no? Es la famosa fractura por avulsión del tendón de Aquiles. O también, pues, esto es en A, la famosa fractura en pico de pato, en la cual, pues, no afecta el tendón, pero una parte del calcáneo se ha desprendido, ¿no? Esto tranquilamente puede mejorarse de manera conservadora con una bota de yeso, pero esto no. Esto sí yo tengo que insertarlo nuevamente con un tornillo, porque aquí todo el aparato sóleo aquiliano se ha visto afectado, ¿ya? O por cizallamiento, cuando hay un desplazamiento en dos sentidos del calcáneo. Esto no es tampoco tan común. Sin embargo, sí también se puede evaluar algunas fracturas. Cuando uno tiene una caída de altura, no olvidar que el piso nuevamente hace una reacción al calcáneo y el astrágalo a través de la tibia también va a hacer una reacción al calcáneo. Entonces, cuando hay una caída de altura, ¿ya? Y el tobillo está en neutro, ¿ya? La parte de la faceta posterior
de la articulación subastralina se va a ver afectada. Es una fractura por compresión. Sin embargo, cuando hay una caída de altura más una flexión dorsal o plantar, va a ser una fractura por cizallamiento. El diagnóstico siempre va a ser antecedente de caída, accidente de tránsito. Lo más importante clínicamente, es lo que ustedes tienen que ver, que aprender, va a haber dolor. El dolor siempre es característico de una fractura. Dolor en el talón, dolor a nivel del tobillo. Si tú le haces una inversión al tobillo, le duele. Una inversión, le duele. Lo percutes, le duele. ¿No? Está tumefacto, aumentado de volumen, hinchado. En la planta del pie va a haber una equimosis, que a veces aparece al segundo o tercer día luego de la fractura, pero va a haber un moretón en la planta del pie. A veces hay flectenas que me traducen un traumatismo de alta energía. Les vuelvo a repetir, el talón se puede ensanchar y el paciente no puede caminar. Pisa y le duele. En una radiografía, aquí vamos a ver pues la medición del ángulo de Böhler y de Guisan. El ángulo de Böhler normalmente es entre 25 y 40 grados. Esto me va a medir la altura del calcáneo. El calcáneo normalmente tiene una altura, ¿no? La altura es de aquí hasta acá, ¿no? Cuando hay una disminución del ángulo de Böhler, significa que está perdiendo altura. Este ángulo es, por ejemplo, 10 grados, ¿no? Significa que el ángulo es de menor altura. Por otro lado, el ángulo crítico de Guisan es el que me da el aplanamiento de la faceta posterior. Si este ángulo también está en menor grado, o sea, menor de 100, también me va a indicar un hundimiento o aplanamiento de la articulación subastragalina, ¿no? Que sería esta que está acá, toda esta que está acá, ¿no? Este es el seno del tarso, ¿no? Todo eso es el astrágalo. Entonces, la parte más sensible es esta, la faceta posterior de la articulación subtalar o subastragalina, que ya pues la estamos viendo nuevamente aquí, que sería toda esta de acá, ¿no? Toda esta de acá. Entonces, uno cuando quiere observar bien toda la parte articular del calcáneo, pues pide una radiografía oblicua. En la parte oblicua vamos a ver nuevamente la articulación subtalar o subastragalina, pero también vamos a ver la articulación calcáneo-cuboidea. Este es el calcáneo y este es el cuboides, ¿no? Entonces, esta articulación calcáneo-cuboidea, a veces también hay incongruencia. Eso también nos indica un tipo de cirugía. A nivel del pie tenemos dos articulaciones muy importantes, o las que dos siempre se mencionan, que son la articulación de Chopard y la del Diafragma. La articulación de Chopard es la que se da entre el astrágalo y el escafoides, y el calcáneo y el cuboides, ¿no? Vocal con vocal, astrágalo y escafoides, C con C, calcáneo con cuboides. Es una articulación también en forma de S itálica, que es la articulación del medio pie, articulación de Chopard. O también está la articulación del isfrán, que es la que se da a nivel del medio pie. ¿Ya? Muy bien, seguimos. Que es la articulación también tarso-metatarsiana, ¿no? Es esta de acá. Tarso, esta de acá, ¿no? Tarso-metatarsiana. Esta es la del isfrán y esta es la de Chopard. Ahora sí, seguimos. Entonces, para ver si hay un ensanchamiento del talón, si es que ha habido una fractura muy comprometedora de calcáneo, vamos a sacar una radiografía axial de calcáneo, que es la axial de Harris, en la cual vamos a ver, pues, que quizá el calcáneo en la parte posterior esté indemne. A veces hay una fractura de este nivel y esta parte se desprende de este lado y se desprende de este lado. Entonces, aquí hay un ensanchamiento del talón y al final va a haber una marcha con carga difícil, ¿no? Una marcha con carga difícil y con carga dolorosa. Entonces, para ver nuevamente la parte solamente de la faceta posterior de la subtalar o subastragalina del calcáneo es la famosa incidencia de Broden, en la cual solamente vamos a especificar la parte de la faceta posterior. Y este se va a ver con un ángulo en rotación interna entre 10 y 40 grados, ¿ya? Y el tobillo en neutro, con una incidencia de arriba hacia abajo. Pero para evaluar nuevamente cuál es el grado de afectación de una fractura articular, como les había comentado, lo más importante es sacar la tomografía. Con la tomografía y justo en el corte coronal, yo voy a poder evaluar bien cómo está mi compresión de este calcáneo, ¿no? Entonces,
la tomografía vamos a tener tres cortes nuevamente, coronal, axial y sagital, y muchas veces se hace reconstrucción en 3D. En la parte coronal lo que yo voy a ver es el subtentáculum tali, que es este tubérculo acá, que es la parte de la faceta medial, la faceta articular medial, que es este que está aquí. Muchas veces aquí hay un desprendimiento importante y pues también genera problemas en la marcha, ¿ya? Luego en la parte axial, ya vamos a ver aquí las dos grandes eminencias articulares, la parte de la articulación media del astrágalo, ¿no? Y la parte de la articulación posterior del astrágalo. ¿Ya? Esto es básicamente para ver la parte de la congruencia articular. No olviden que la parte tomográfica es para ver la congruencia articular. Para eso me sirve la tomografía, para yo poder evaluar cómo es la congruencia articular luego de una fractura. Aquí se ve bonito, pero cuando tenemos una fractura, ya van a ver qué tan feo es, como aquí, ¿no? Acá se ve cómo ya se ha destrozado completamente el calcáneo. Y cómo vamos a ver que la parte del astrágalo va a hundir básicamente la faceta posterior. ¿Ves? Acá está la faceta posterior completamente hundida. Si acá medimos un ángulo de Isán, más o menos va a ser así, ¿no? Y el ángulo seguro va a estar en menos de 100, estará en un 70, ¿no? Esto me indica a mí un aplanamiento o hundimiento de la faceta posterior. Y si reconstruimos en 3D, vamos a ver que está roto en múltiples pedazos, ¿no? Entonces, ¿cuál es el objetivo? El objetivo es levantar esta faceta posterior, levantarla. Pero si le levanto va a quedar un hueco. Y ese hueco tiene que ser la mayoría de veces rellenado con injerto. ¿Ya? Entonces se puede clasificar en no articulares, que son las menos frecuentes, la tuberosidad posterior, el proceso anterior o las fracturas del cuerpo de calcáneo. Hay también clasificaciones muy antiguas que uno lo pone como historia, que es la fractura de exiloprexia o fracturas de tipo en lengua, que aún se siguen viendo, pero básicamente ya lo ponemos como historia clínica. Pero simplemente la fractura la clasificación más importante es la clasificación tomográfica, que es la clasificación de Sanders. La clasificación de Sanders es la clasificación que vamos a darle para evaluar bien el grado de desplazamiento y de compromiso de nuestro calcáneo. Y son de 4 tipos, ¿ya? Esto se da con un corte coronal del calcáneo, ¿no? Acá nuevamente está el subtentáculum tali, ¿no? Y aquí vamos a ver pues que tenemos 4 tipos. El primer tipo, tipo 1, es no desplazada, hasta el tipo 4 que tiene 4 fragmentos. ¿Y cómo lo vemos? Lo vemos aquí, más fácil. Subtentáculum tali, que es nuestro punto de referencia, tipo 1, Sanders 1, esta es una tomografía, ¿no? Sanders 1 es no desplazada. Sanders 2 son de 3 tipos, 2A, 2B y 2C. La Sanders 2A es cuando va por la línea lateral. La Sanders 2B es cuando va por la línea central y la 2C es cuando va por la línea medial. Sanders 3, acá hay un desplazamiento de 3 fragmentos, 1, 2 y 3. Sanders 3 AB, agarra la línea lateral y central. La de tipo 3 AC, lateral y medial, o la de tipo BC, medial y central, ¿no? Y la de Sanders tipo 4 es cuando hay un compromiso de las 4 líneas del calcáneo, ¿no? Entonces aquí sí hay un hundimiento importante de la faceta posterior y ese es el de peor pronóstico. Esto solamente se va a ver con tomografía. Por eso ante una fractura de calcáneo es indispensable solicitar una tomografía para evaluar la planificación, ¿cómo se llama? La planificación preoperatoria. Sin embargo, pues también está la planificación de AO, ¿no? Antes para astrágalo era 8.1, para calcáneo va a ser 8.2 y vamos a tener la 8.2A, donde son fracturas extraarticulares, 8.2B cuando es parcialmente articular, la famosa fractura en lengua, y 8.2C, la de peor pronóstico, cuando hay compromiso ya de la articulación subtalar. Sin embargo, pues aún se puede optar por un tratamiento conservador y este tratamiento conservador, es decir, no voy a operar, se va a dar cuando es un paciente en un estado consuntivo, por ejemplo, si es un paciente diabético, si es un paciente con indicación de amputación, si es un paciente fumador, si es un paciente con compromiso vascular, son pacientes que tienen mal pronóstico. Las fracturas extraarticulares no desplazadas, también puedo tratarlo con un tratamiento conservador. La articulación calcáneo-cuboidea
también la voy a tratar de manera conservadora, o sea, con yeso, si es un desplazamiento menos del 25%, y la Sanders tipo 1 no desplazada, también voy a tratarla con conservador. El tratamiento conservador va a constar en colocar una bota de yeso entre 6 a 12 semanas, ¿ya? Pero también está pues la famosa técnica de Omoto, que es la técnica que se da para tratar de aplanar ese ensanchamiento de talón. Eso se va a hacer cuando hay un desplazamiento a nivel de la parte inferior del talón, inferoposterior del talón. Y aquí el cirujano se va a situar en los pies del paciente, el paciente obviamente de cúbito dorsal o de cúbito prono, dobla la pierna y va a haber un ayudante que va a sostener el muslo, la parte posterior del muslo, y el cirujano va a elevar hacia arriba y con sus dos manos va a comprimir todo el talón, dándole, o sea, dándole inversión y eversión del talón o provocando vario y valgo para tratar de comprimir pues ese tipo de desplazamiento. Eso siempre traccionando hacia arriba, o sea, hacia el cenit, ¿no? Esta técnica se da muchas veces con anestesia regional o a veces con anestesia general, ¿no? Porque es muy, muy doloroso. El tratamiento quirúrgico de una fractura de calcáneo tiene tres objetivos. Restaurar la anatomía, ¿no? En la cual yo voy a restaurar la forma y la alineación del retropié, dar una adecuada congruencia articular de la subastragalínea y calcáneo-cuboidea y dar un buen espacio para los tendones peroneos, el tendón peroneo corto y el tendón peroneo largo. El peroneo corto se va a insertar en la base del quinto metatarsiano y el peroneo largo se va a insertar en la base del primer metatarsiano. También el segundo objetivo es restaurar la función, ¿no? O sea, una vez que uno restaura la anatomía, por ende, vamos a tener que restaurar la función. Y eso es darle una armonía a la anatomía articular para que llegue a unos buenos estados funcionales y así evitar las complicaciones. Y luego, con todo esto, prevenir la artrosis como tercer objetivo, ¿no? Cuando uno actualmente hace una cirugía, nos estamos inclinando por hacer el abordaje del seno del tarso, que es un abordaje lateral más o menos en este nivel, ¿no? En la cual yo solamente voy a evaluar la articulación subtalar, que es lo que yo quiero arreglar. Pero hasta ahora estamos haciendo también el abordaje lateral, que es un abordaje lateral ampliado, que es en forma de L, ¿no? Aquí uno hace un abordaje completo en L y trata de pelar todo el calcáneo hacia arriba para poder, pues, evidenciar todo el calcáneo expuesto y poder mejorar el hundimiento de la faceta posterior, ¿no? Acá está, más o menos así. Este es el abordaje, un abordaje en L ampliado. Se hace el abordaje y se retrae toda la piel hacia arriba para tratar de obtener toda la faceta o toda la articulación subtalar y básicamente la faceta posterior, ¿no? Eso es lo que se hace. Todavía se sigue haciendo. Hay muchos estudios en los cuales vamos a ver pros y contras para cada tipo de intervención quirúrgica. Sin embargo, como se había comentado, lo que se está tratando de hacer ahora es solamente pues tratar de hacer un abordaje a nivel del seno del tarso para tratar de restituir solamente ese tipo de articulación, ¿no? Porque la principal complicación de un abordaje lateral de calcáneo es la necrosis del colgajo, ¿no? En cambio, a este nivel, la necrosis es casi mínima, ¿no? Lo más importante, el objetivo es restaurar la subtalar. Se lo estoy repitiendo varias veces porque posiblemente venga en el examen, ¿no? El principal objetivo es reconstruir o restituir la articulación subtalar, la más importante. Y otro que puede venir es que el colgajo en un abordaje lateral se puede necrosar. Es la principal complicación ante una fractura de calcáneo. Y para eso tenemos varios implantes. Hay placas en Lego, placas circulares, placas rectangulares, ¿no? Placas en forma de B, en forma de Y, tornillos. Hay muchos tipos de materiales suficientes que uno va a tener que escoger de acuerdo a la fractura para poder uno tratar de recobrar toda la armonía del calcáneo. Entonces, uno primero tiene que tratar de armar como un rompecabezas, ¿no? Tratar de restituir todo. Es un procedimiento muy complejo, una fractura de calcáneo. No, casi la mayoría no queda al 100%, por eso los calcáneos en la mayoría van a secuelas. Y la secuela principal es el pie plano traumático, ¿no? Por ejemplo, aquí
han colocado 2 tornillos de atrás hacia adelante y han tratado de restituir la subtalar, ¿no? Que acá quedó muy bien, ¿no? Pero nuevamente, cuando uno coloca tornillos, hay que evaluar cómo los colocas y a dónde los colocas. Muchas veces uno coloca un tornillo y se puede llevar también la arteria y el nervio tibial, por eso hay que tener en cuenta. Entonces, miren, por ejemplo, aquí se ha tratado de armar el calcáneo, es un corte coronal, pero acá hay un espacio, ¿no? Este espacio que está aquí tiene que ser llenado con injerto, ¿no? Porque hubo un hundimiento. Entonces, ese injerto puede ser de varios tipos. Puede ser injerto de tendón de Aquiles, injerto de cresta ilíaca, injerto de cadáver, injerto de laboratorio, puede ser de cualquier tipo. La cosa es que rellene ese espacio y uno pueda pues tratar de poner un andamio y luego una placa, ¿no? Esta es una placa bloqueada, se llama, de calcáneo y nos va a servir pues para mantener este andamio nuevamente ya con una restitución de la articulación subtalar. Ahora también se está usando la técnica con los joysticks para poder uno tratar de reducir de manera indirecta una fractura de cuerpo de calcáneo, ¿no? Y luego darle una correcta alineación a la articulación subastralina. ¿Ya? Eso es en cuanto a calcáneo. Ahora con el quinto metatarsiano, ¿ya? No olvidar pues que el quinto metatarsiano forma una parte muy importante del pie. El pie o el trípode de la pisada es la cabeza del quinto, la cabeza del primero y el calcáneo. A nivel de la base del calcáneo se va a insertar el tendón peroneo corto, peroneo brevis, ¿ya? Y no olvidar pues que la parte vascular de el quinto metatarsiano es una zona, hay una zona hipovascular en la zona de transición, ¿no? En la zona de transición, básicamente en la zona metáfiso deficiaria. El quinto metatarsiano se divide en dos, se divide en diáfisis y se divide en base, ¿no? Esta es la base del quinto metatarsiano. Entonces aquí se inserta el tendón peroneo corto. Las fracturas que se dan en la diáfisis se llaman las fracturas del bailarín, ¿no? Que es una fractura espiroidea básicamente. Las fracturas que se dan a nivel de la zona 1 de la base del quinto se llaman fracturas de pseudo-Jones, ¿ya? De pseudo-Jones. Es una fractura que se va a dar a este nivel y se da por tracción, se da por abulsión también, por abulsión. Aquí el tendón peroneo corto va a traccionar y va a abulsionar la zona 1 del quinto. Luego, en la zona 2 está la famosa fractura de Jones. Esta es la zona de transición, es una zona hipovascular en la cual muchas veces se da como complicación pseudoartrosis. Y la zona 3 es la famosa fractura del atleta, ¿ya? Es la que se da por estrés, por fatiga, por un trauma repetitivo. Entonces, en la base del quinto hay 3 tipos de fracturas. La del atleta, zona 3, la de Jones, zona 2, y la de pseudo-Jones o por abulsión, zona 1. Y en la diáfisis, las fracturas de bailarín, ¿ya? Estas fracturas, la mayoría de ellas se van con tornillo, se tratan con tornillo, un tornillo canulado. Y la de bailarín se trata con placa más tornillo. ¿Ya? Listo, chicos, acabamos con esta clase. Comenzamos unos 5 minutos y hablamos de metabólicas.